dar la bienvenida a todas. Como siempre, recuerdo que estamos en los encuentros de la Fundación SESPOL, que tenemos allá Laia ya esperando para hacer su presentación sobre el miedo que se da frente a las consultas de ginecología. Y nada, que esta sesión se está grabando, entonces si alguien no quiere aparecer en vídeos de YouTube, sencillamente que tenga la cámara apagada y listo. Y con lo mismo, pues Laia, te paso el testigo, es tu rato, cuéntanos quién eres, organízanos un poco y tienes tu ratito. Vale, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Laia, soy maestra en educación infantil, tengo 23 años, o sea, ahora justo un año que me gradué. Y nada, pues primero comparto pantalla y me introduzco con el tema. Soy maestra, pero he hecho un tema sobre las consultas ginecológicas, porque yo parto de una experiencia personal. Yo desde pequeña me se me ha dicho que cuando tenga 16 o 18 años tengo que ir a estas consultas, más que nada por revisión mía por salud. ¿Qué pasa? Que me encuentro que en el momento que lo hablo con mis amigas, soy la única que va a hacerse estas revisiones. Y claro, si van solo por las pastillas anticonceptivas, que claro, pues se les tienen que recetar y van a estas consultas y ya después se olvidan. Y poco a poco, eso que vas hablando con más gente y ves que hay un miedo a estas consultas por muchos factores que ahora explicaré a continuación. Primero de todo, quiero aclarar que hay hay una información muy científica sobre el miedo que hay en las consultas ginecológicas, pero en la parte más de emociones no encuentro nada, así que en algún momento partiré de mis experiencias cuando voy en una revisión y también de hablar que siempre se centran, hablan desde una mujer cis. En ningún caso hablan de personas con vulva. A pesar de todo, yo pues no me quedo tranquila y al final de esta tertulia hay un mini apartado sobre cómo serían estas consultas en personas trans. Y también si algún momento me queréis interrumpir o nos ha quedado algo claro, me podéis interrumpir, no hay ningún problema y yo pues os contesto. Bueno, en este artículo pues muestraré que tampoco las mujeres vamos a hacernos una revisión ginecológica e informaré cómo sería un chequeo anual. Muchas mujeres suelen retrasar estos chequeos por miedo porque sienten algún tipo de vergüenza o simplemente porque no creen que sea un problema grave. Según un estudio reciente de DKV y la Universidad Juan Carlos, se estima que solo el 46% de las mujeres españolas visitan de forma regular estas consultas y un 24% no lo hacen nunca a menos que tengan algún problema. Según la Asociación Española contra el Cáncer, cada año se diagnostican en España unos 26 nuevos casos de cáncer de mama, lo que supone casi el 30% de los tumores en mujeres de nuestro país. A este riesgo, los resultados del estudio demuestran que hay mucho por hacer en términos de concienciación de la población sobre prevención y detección precoz. Actualmente, mientras que el 80% son conscientes que estos exámenes son necesarios, menos de la mitad de las encuestadas lo hacen. Y ese 30%, un 30% de las españolas dijeron que visitan al ginecólogo, ginecóloga o ginecólogo cada 2 o más años. Y es sorprendente que solo un 24% diga que nunca se ha hecho un chequeo ni piensa ir a menos que aparezca un problema. El grupo de edad que menos se preocupa por estos exámenes son entre los 18 y 24 años, donde solamente una de cada 3 afirma realizar una revisión al año y un enorme 57% admite no hacerse nunca un chequeo. Por otro lado, las mujeres entre 35 y 54 años pues fueron las que más cumplieron con estos consejos médicos
y van a estas revisiones un 52% de los casos. De las consideradas en el rango de mayor riesgo, que son las de 55 y 65, pues el 48% acude a estas revisiones anualmente y solo el 15% decide no acudir nunca. Y bueno, pues sabemos que ir a hacer estos chequeos puede ser algo embarazoso, ya que no es muy cómodo tomarse en una camilla, abstraerse mientras que alguien con quien no tienes confianza te toquetea una parte de tu cuerpo que preferías que te dejaran en paz. Pese a esta incomodidad, lo que nos hace no ir a hacernos estas revisiones son otros factores que tienen un gran peso en esta decisión. Primero es el desconocimiento. Obviamente nadie sabe qué esperar durante una visita, pero muchas mujeres no acuden por miedo a no saber qué se tratarán en estas consultas, especialmente si es la primera vez. Dentro de este desconocimiento hay el factor dolor. Ir a una revisión ginecológica es mucho menos doloroso, por no decir que no duele casi nada. Puede parecerte un poco molesto, ya que no es una cosa agradable, que te toquen tus partes íntimas, pero al fin de cuentas no duele nada. La vergüenza de hablar sobre una cosa privada. Vale, cualquier que haya ido sabe que puede ser un poco incómodo hablar a tu especialista sobre tus intimidades o miedos que tengas, y más si te ven desnuda. Y bueno, para evitar esto, pues lo primero que tienes que hacer es hablarle, crear un vínculo con esa persona y también mostrar un poco tus inquietudes, conocerlo, y así también pues será todo más dinámico y más relajado. Por una parte, es normal tener vergüenza cuando se va a estas revisiones, porque de alguna manera vivimos en una cultura donde a veces se habla de la vulva y de todos esos órganos vinculados a ella con un cierto misterio, pero igualmente esa vergüenza no justifica el hecho de no ir. Otro factor, son cosas de mujeres. Estamos en una sociedad que nos ha hecho creer que aquello relacionado con los genitales de las mujeres es un misterio, y más si es un hombre. Vamos, que en ciertos momentos no podemos hablar de nuestras intimidades porque ellos no nos entenderán. Seguramente nos hemos encontrado en situaciones, sobre todo en familias heterosexuales, de padre y madre, que en un momento que haya aparecido que tienes que hablar sobre la regla, pues te dicen, no, háblalo con tu madre que ella te entenderá. Que es como un sí, puedo entenderlo, pero a veces es como que te cohíben y te encierran y no te dejan hablar sobre tus intimidades delante de un hombre por la cosa esta que ellos no entenderán nada. Después, miedo a encontrar algo. Es normal que se tenga miedo a ir a una consulta médica por si se encuentra alguna enfermedad, pero si pensamos de esta manera, no iríamos a ninguna consulta. Yo lo veo de esta forma. Yo veo que si vamos a alguna consulta médica y nos encuentran alguna enfermedad de forma débil y ven que hay tratamiento, pues prefiero ir antes y que me lo encuentren y hacerme este tratamiento que no ir nunca, que de golpe esta enfermedad se desarrolle mucho y pues no haya ninguna cura. Y por último, las revisiones ginecológicas son para embarazadas. Al contrario, lo que muchas personas creen es que ir a una revisión no es únicamente para mujeres embarazadas o que tienen una vida sexual muy activa, pero en verdad sirven para evitar enfermedades no solo de tipo gineco-obstetricida, sino también para prevenir afecciones graves como el cáncer de mama. ¿Cuándo, cómo y por qué tenemos que ir? Vale, primero de todo, según la RAE, la ginecología es la parte de la medicina que trata el aparato reproductor femenino y de sus enfermedades. A los profesionales que se ocupan de esta especialidad se denominan ginecólogos, ginecólogas o ginecólogues, y son expertos en el tratamiento que tienen todas las patologías relacionadas con los órganos femeninos, así como la prevención de futuras enfermedades. Como he dicho anteriormente, las consultas no solo sirven para que no haya dolencias, sino también pues,
orientan a las pacientes a prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados. También evalúan a detalle el útero, los ovarios, el pecho. También sirven para recibir orientación en relación con la prevención de enfermedades de transmisión sexual o métodos anticonceptivos ideales. También en el momento que se decida planificar una familia, en el momento que aparezca la menopausia y otras muchas situaciones. Vale, entramos en una consulta. ¿Y ahora qué? Vale, en esta, primero de todo, las consultas primero se basan en hacerte una serie de preguntas para conocer tu estado general. Normalmente es al principio de la revisión. En mi caso, siempre es al final. Primero me hacen unos chequeos y ya después pues tenemos el momento para hablar si tengo alguna duda o cómo estoy, o a veces durante la revisión. En esta parte, ahora mismo os explicaré en qué consisten los exámenes que nos hacen, y yo explicaré mi experiencia, porque a mí me hubiera gustado encontrar información de qué se siente o qué insegura es o cómo puedes vivenciar esos exámenes, pero no he encontrado como esa parte emocional. Como he dicho al principio, siempre todo es muy científico, te dicen lo que hay y ya está. Así que yo a continuación explicaré en qué consisten los exámenes, cómo lo vivencio yo, cómo es mi experiencia, y después dejaré que abréis micro y si queréis pues contar cómo lo vivís, pues podéis compartirlo, porque mi objetivo es mostrar eso que es muy importante, hacerse una revisión, y también no quiero imponer como mi visión, me gustaría que se compartiera. Bueno, la evaluación de mamas con inspección y palpación. Se hacen dos tipos de inspección. Primero, la inspección con vista, que la paciente, que lo podéis ver en la imagen de la derecha, pues de forma sentada levanta los brazos y pues bajo una iluminación adecuada, pues el examinador o la examinadora pues visualiza el pecho para ver si ve algún bulto o alguna alteración en la piel. Después hay la inspección estática, que es lo mismo, ya estás respaldada en la silla o en la camilla, con las extremidades superiores pues o colgando al lado del tronco o así levantadas, y te inspeccionan las mamas te inspeccionan las mamas y también pues los ganglios que hayan en la axila. Vale, de la inspección estática, de la inspección de las mamas, básicamente es como si tú, en mi caso, es como si tú ahora cogieras y te tocaras el pecho. Es la misma sensación. El problema es que estás en una consulta, que para ti es una zona fría, que no hay ningún momento cómodo, te sientes insegura, es también avergonzada. Y claro, puede ser incómodo que alguien te toque el pecho, pero en verdad si tú tienes una comunicación con tu especialista, no hay ningún problema. Ya le he dicho que no duele, sino es más la molestia esa y la inseguridad de que alguien te esté tocando. Después, la citología vaginal, que mal dicho se dice el Papa Nicolau. En mi casa se llama así, porque antes, no hace muchos años, se llamaba con este nombre. Por cierto, ya se ha cambiado. Bueno, pues consiste en poner un espéculo dentro de la vagina. El espéculo es como este boca de pato que encontraréis a la izquierda de la presentación. Y bueno, pues sirve para descartar problemas de infecciones íntimas o problemas en el cuello del útero. La edad para iniciar este examen, más o menos todo depende de los o las profesionales, es a partir de los 21. ¿Y qué consiste? Pues te ponen el espétulo, te ponen como este pico dentro de la vagina, lo abren y en ese agujerito que queda, pues te rascan un poco el cuello del útero. ¿Qué sensaciones notas?
Básicamente es como si ahora tú mismo con tu dedo te rascaras por dentro la pared de la mejilla. Es la misma sensación. La cosa es, como estoy diciendo, pues estás en un ambiente frío, con una persona desconocida, pues estás desnuda y puede ser incómodo, pero en verdad es la misma sensación que tú ahora mismo rascarte dentro de la mejilla. Tacto vaginal. Bueno, pues es la palpación del útero y de los anexos, y si el centro tiene un ecógrafo en la mano, pues procede a una ecografía para evaluar a detalle tu útero y los ovarios. Básicamente, como puedes encontrar, puedes ver en la derecha de la presentación, yo lo he visto de dos maneras, y pues la de la imagen de la izquierda podéis ver como el ecógrafo, como que tienen las embarazadas cuando se les hace una ecografía para las embarazadas. Que en ese caso es cuando una persona no ha perdido la virginidad o es eso, está embarazada. Y después hay otro que es pues, un cilindro en forma de pene, que es para bueno, mujeres que ya han perdido la virginidad y te lo introducen dentro de la vagina. Métodos de higiene son buenísimos porque te lubrican, así que no te harán daño, ponen un condón, así que no hay no hay ningún miedo en que tengas dolor ni que digas que, ay madre mía, que me van a poner, que le han puesto a todas las mujeres. No, tranquilas. Y bueno, la sensación es eso. Es como si tú le metieras un vibrador y la cosa es que está frío y bueno, pues como estoy diciendo en todos estos exámenes, es eso, incómodo de que te meta ese ecógrafo pues una persona que desconoces y que no tienes un gran vínculo. Vale. Aparte de estas pruebas, dependiendo de la edad y de las condiciones de la paciente, se hacen otras evaluaciones, por ejemplo, en las mayores de 50 años que están entrando a la menopausia o ya que están en ella, se les hace un examen para prevenir tanto la osteoporosis como los problemas cardiovasculares, ya que con la llegada de la menopausia se producen cada vez menos cantidad de estrógenos, del cual protege enormemente de los problemas cardiovasculares. Respecto a la osteoporosis, la densiometría es el examen que nos ayuda a diagnosticarla, tanto si está instalada como si está en fase previa. Y de esta manera podemos iniciar tratamientos. En pacientes de bajos riesgos podemos pedirla a partir de los 65, pero si hay factores de riesgo se pueden empezar antes. Y bueno, pues si ahora queréis, podéis abrir micro y explicar cómo os sentís en el momento que pasáis estos 3 exámenes que he explicado, qué emociones y sensaciones. Hola, yo quería contar, bueno, en primer lugar, enhorabuena porque el planteamiento me parece muy interesante. Es decir, al final en el desconocimiento es donde está el miedo, así que genial. Aparte de eso, mi experiencia fue siempre una cosa súper fría, horrible, súper desagradable. Sí que es cierto que al principio estuve con un ginecólogo que era una persona bastante mayor y era como todo como muy lejano, no sé, era horrible. Y sí que es cierto que, bueno, en los últimos meses he tenido bastantes visitas al ginecólogo por, bueno, cuestiones que ya se solucionaron, pero bueno, ciertas complicaciones, y creo que he dado con el profesional adecuado. Tiene una enfermera que es la cosa más buena del mundo, te explica todo, pide permiso en todo momento para cualquier cosa que vaya a hacer, te lo explica previamente, te dice lo que va a pasar, te dice el por qué, no sé, genial. Quiero decir, al final es eso, al desconocer algo, pues es de ahí de donde viene nuestro miedo. Con lo cual, cuanto más explicado esté, es un campo que yo evidentemente o sea, no conozco, pues no es mi campo, no tengo por qué conocerlo. Y al final, pues jolín, que te vayan explicando y que te digan lo que hay, me parece un básico. Tampoco digo que tenga que ser mi mejor amigo el ginecólogo, pero es decir, cierta cercanía, cierta calidez. Sí, no estar en la camilla estática y decir, Así, abre hazme. las piernas y te quedas así y ya Sí, está, todo bien para tu exacto. casa, ¿sabes? No. Así que bueno, muy bien. Muy bien.
Vale, pues sí, no seguiré. Yo tengo que decir que cuando me hacen el tacto vaginal es muy divertido porque en mi caso es ginecóloga y es bastante mayor, pero la chica es muy, siempre está muy alegre, siempre ríe, siempre también te pide muy permiso y todo, y en el momento de hacerme el tacto vaginal es muy divertido porque siempre con el ecógrafo pues me enseña cómo están mis ovarios, si ya tengo un óvulo, me lo mide y siempre mientras que me está chequeando, pues siempre me diciendo, uy, mira, aquí una mancha negra, uy, aquí, no sé qué. Y es muy divertido. He En mi visto caso también, igual, también va enseñando así todo y bueno, a ver, yo no, al final no tienes ni idea, pero jolín, es guay. se te hace más ameno. Claro. Vale, he visto que alguien tenía la mano alzada, creo. Sí, buenas tardes. Ah, Yo he levantado la mano. ¿Me escucháis? sí, Vale. Yo creo que pasa un poco la media de edad de las personas que estés ahí. Y bueno, o sea, me encanta mucho el enfoque, pero reconozco que a medida que lo ibas explicando no tiene nada que ver con mi experiencia de vida ni con la experiencia de las personas cercanas que yo he tenido. De hecho, yo muchas veces, prácticamente cada año, me tengo que pelear con mi doctora de cabecera. Tampoco sé si estáis hablando de la sanidad privada, que en ese caso, si pagas, pues tienes todo abierto, las puertas y todos, y las ecografías, pero si es de la sanidad pública, desde luego, mi experiencia es completamente contraria, de tal manera que me tengo que pelear con mi doctora de cabecera y mi doctora de cabecera se tiene que inventar pues que yo tengo quistes o molestias para poderme derivar al servicio de ginecología. Eso me parece muy triste. Primero porque a mí no me permiten hacerme una ecografía, una citología vaginal, si no es cada 3 años. Ni a mí ni al resto de mujeres que yo conozco. sí, Entonces, o sea, me parece muy bien que tú hables del miedo, pero yo creo que también para que exista miedo, también tiene que haber un buen recibimiento, porque si yo no tengo un buen recibimiento y a mí la sanidad no me lo pone fácil, obviamente lo único que hacen es incrementar más mi miedo. Con lo cual, las peleas, como te digo, y me llevo muy bien o me lleva muy bien porque ahora he cambiado de provincia y no sé cómo será lo nuevo. Pero a mí me permitían solo hacerme una citología cada 3 años. O sea, a mí me decían, Josefina, es que tú no puedes, sabes que no puedes, cuando yo considero que hay que hacerse mínimo una al año. Con lo que has dicho de la mamografía, de la palpación de las mamas y todo, a mí nadie, absolutamente nadie, me ha enseñado ni ha hecho conmigo ninguna. O sea, cuando yo lo he hablado con mi doctora me ha dicho, bueno, eso te lo miras tú en casa. Por eso te digo que es que, o sea, lo que tú estás explicando para mí resulta tan opuesto a las vivencias que yo he tenido. Y luego me parece muy interesante que tú has dado también que no hay una perspectiva trans, ¿no? Pero tampoco hay una perspectiva étnica de las minorías, ¿sabes? O sea, la perspectiva también es hegemónica blanca. Entonces eso es muy importante. Y luego también quiero destacar que por mucho que nosotras tratemos de explicar, y te vuelvo a repetir que me considero ya una mujer ya entrada en edad y todas las veces que he ido al ginecólogo, la respuesta, he agradecido que haya una mujer siempre al otro lado, pero lo que me he encontrado ha sido a una persona prácticamente tapándole la cara con un teclado, tecleando y ni mirándome a los ojos ni nada de nada. O sea, tratándome como un cuerpo y no como una persona, ¿no? Entonces, tápate, no sé qué, no sé cuánto, o sea, no me han mirado a la cara, no me han sonreído, no necesito que la gente me sonría, pero sí que me lo ponga más fácil, ¿sabes? Y no he sentido eso. He sentido que me han querido tratar como si mi vagina fuera por un lado, como si ven, déjanos tu vagina, jamás me han dicho, pues mira, tu útero mide, no he sentido implicaciones más. A la última revisión que yo fui, incluso llegué a pedirles que si tenían algún espejo y prácticamente me trataron como si fuera una desquiciada. Y creo que yo tengo derecho a ver una cosa de mi cuerpo, que me parece lo más normal y no te estoy pidiendo nada del otro mundo, ¿no? Entonces me trataron, me sentí todas las veces,
Y no siempre, sabéis que la sanidad pública no siempre te toca el mismo especialista. O sea, esto es como tirar un dado. De todas las veces, nunca, nunca, nunca jamás, no sé si es casualidad, no sé si hay más gente que le pasa, hablándolo con mis amigas también, no soy la única, nunca jamás me he sentido como una persona. Siempre me han hecho sentir como si fuera un cuerpo, una vagina. Venga, incluso recuerdo cuando era jovencita que he escuchado un estate quietecita. Entonces, creo que es verdad que existe ese miedo, pero también es verdad que pienso que el miedo tampoco es infundado y que lamentablemente y tristemente, si quieres una revisión, si quieres llevar tu salud en un control, si quieres todo lo demás, tienes que pagar. Y no todo el mundo dispone de una economía para poder hacerse una citología o una mamografía. En mi caso yo tengo que esperar. A mí me han dicho, cuando yo he hablado de alguna exploración de mamas, a mí me han dicho, no, lo tienes que esperar a los 50, como mínimo es cuando se empiezan a hacer las revisiones. Entonces, a mí eso me parece muy triste y por eso te digo que según lo estabas explicando me parece fenomenal, pero mi vivencia no tiene nada que ver con eso. Y también siento porque me parecía que también tenía un poco que estar. No, es que tiene que estar, porque al final es una realidad, se tiene que mostrar como cada uno lo esté viviendo. Y ojalá, y ya te digo, ojalá y fuera algo puntual que la gente me dijera, oye, mira, es que esto solo te ha pasado a ti y esa no es mi experiencia, pero mi experiencia y la experiencia de las mujeres con las que yo voy es que no cuando realmente queremos acceder a hacernos una citología o lo demás, a mí me dicen que como el virus del papiloma humano no se ve hasta los 3 años, pues ¿para qué me voy a estar haciendo ginecología? La citología, la sanidad no puede estar gastando dinero en mí y eso es realmente la respuesta que yo me he encontrado. Pues qué lástima. Yo en mi caso es que yo voy también a pública, la sanidad pública, pero yo voy a mi pueblo y yo tengo mi ginecóloga, me hago las revisiones en mi caso es cada 2 años y no he tenido ningún problema. Puede ser también en el caso de hacerme la evaluación de mamas, es porque mi madre le salieron unos quistes muy malos y hasta tuvo, creo, un tumor y por si acaso, pues a mí me tienen controlada también. Pero... No, y es fantástico, quiero decir, si esa es tu experiencia, o sea, no es que sea fantástico, es que esa debería ser la normalidad. Eso es lo que deberíamos de vivir todas las mujeres, ¿no? Y no aplaudir cuando de repente a una mujer le pase eso. Pero yo ya te digo, yo con la edad que tengo y la cantidad de veces que he ido, al final a mí me resulta completamente tedioso el acudir, porque tengo que pelearme, porque tengo que justificar, porque tengo que estar pidiendo cosas que para mí deberían de ser normales y debería de tener una revisión. Yo y todas las mujeres deberíamos de tener una cartita, mire usted, le toca revisión al año, vaya usted que tiene su cita y no sé qué, y hacerlo todo mucho más agradable. Si además ya de por sí ya tenemos miedo a lo oculto y a lo desconocido, si además a todo eso le sumas que el trato que recibes no es un trato humano, pues apaga y vámonos. Bueno, es que ese es el problema. A veces, bueno, ya me avanzo, da igual, ya continuaré, pero es que no quiero apartar este tema porque si no quedará como muy frío. Yo vi hubo una chica de aquí también de la fundación que hace 2 años, 2 meses hizo el tema, una tertulia sobre la violencia ginecológica y habló sobre este tema y en muchos momentos dijo que no hay información porque como no se habla, no existe. Y sé que es muy duro, pero al final creo que nos tenemos que como reivindicar, decir que queremos, que al final tenemos un trato mejor, con unas condiciones mejor y eso que ya que no queremos ir a una, si no nos podemos permitir, no iremos a una sanidad privada. Pero claro, Claro, es eso. eso es lo que debería de ser, debería de ser, pero lamentablemente no es así. Al Pero final, bueno, sí. me alegra que podamos alzar la voz y poderlo siquiera plantear en un sitio y poderlo denunciar mínimamente. Pues sí. Gracias. A ti. Gracias por compartir, porque al final son estos perspectivas de cada
queda cada persona y a veces tenemos que enseñar una realidad. Y más que nada que yo estoy mostrando mi tema, también es eso, yo lo estoy explicando para que todas vayas a las consultas, que es mi objetivo, pero también mostrar la realidad que nos encontramos, que todo no, tampoco es todo yupi. Y bueno, pues si no os molesta, continuaré. Ya después también dejaré un tiempo para reflexionar y comentar y debatir, si tenéis algunas dudas. Y por dónde nos ha dejado. Vale, aquí. Una duda que hay muy común es ¿a qué edad es adecuada para realizarse la primera visita? Pues según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, no hay una edad concreta a la que se deba ir. Sí se debe hacer en caso de sentir alguna molestia o síntoma que no se sepa a qué se debe. Sin embargo, si no existe ningún motivo aparente o urgente, igualmente aconsejan ir durante la adolescencia, más que nada para resolver algunas dudas sobre el desarrollo, el ciclo menstrual, la higiene o la sexualidad. Cuando un adolescente o joven se plantea tener relaciones sexuales por primera vez, pues también estas revisiones le pueden ir bien porque pueden asesorar sobre los distintos anticonceptivos disponibles y también pues tras la exploración y las pruebas complementarias necesarias podemos ver cuál puede ser la más adecuada para su edad. En las primeras visitas, pues normalmente si ahora yo pongo, claro, todas ya no somos adolescentes, pero para que lo supierais, siempre se hace una visita personal. Y ya después, durante cierto tiempo, cada año o cada 2 años, pues es eso lo que he dicho, se va haciendo como un seguimiento. En el caso que ya seas más mayor, tienes 30 años y decides ya por fin hacerte un chequeo, pues también tienes esa visita. Siempre habrá una entrevista personal y puede ser, y depende del profesional o la profesional, te harán un chequeo de forma exterior para ver tu situación. Y también para saber eso, todas tus vacunas, tu ciclo menstrual y si tienes alguna enfermedad o antecedentes de familiares, etc. En estas consultas, en las primeras consultas, tanto si eres más mayor o más joven, es muy importante crear ese vínculo porque tú en ese momento estás explicando algo íntimo y además tienes muchas dudas e inquietudes que a veces no queremos compartir con nuestros familiares y esa persona es quien nos puede ayudar de forma profesional. Bueno, como hemos visto al principio del artículo, hay muchos factores que hacen que las mujeres no vayan a hacerse estos chequeos, aparte del que ha comentado Josefina. Y bueno, pues en el caso que todavía pues sentís un poco incómodas, pues yo os explicaré, o sea, después de explicar todo esto de los chequeos, cómo funciona y todo, os daré algunos consejos. Primero, de poco a poco, ya pues hemos dicho que las primeras consultas son para generar confianza, pero si se sigue teniendo esa incomodidad, pues se tiene que hablar con tu especialista, ya que nos ayudará a relajarnos. También pues podemos pedirle a alguien que nos acompañe. Es más fácil enfrentar cualquier miedo si tenemos en compañía. Podemos pedirle a un familiar, amistad, pareja, y no hace falta que entre dentro de la consulta contigo. Solo con estar en la sala de espera, pues ya pues entras desde otra perspectiva, con más seguridad. Después, infórmate y siéntete segura. No tengas miedo a ser juzgada. La mayoría compartimos los mismos problemas de salud, cólicos y problemas relacionados con nuestros ciclos menstruales, infecciones o cambios hormonales. Eso es normal. Así que siéntete segura porque seguro, no sé, lo que te pasa a ti lo ha visto en otras personas. Después, y por último, más vale prevenir
Si tu miedo viene de pensar que puedes pensar que tú tienes una enfermedad, no te preocupes porque la ética médica dice que no se puede diagnosticar una persona si no está 100% segura. Así que lo más seguro es que endulce un poco los resultados, tampoco mucho. Si ven alguna alteración, puede ser que te avisen. Todo depende de cada profesional. Y bueno, también aconsejaros que yo esto lo sé porque se me informó a mí, pero si vas a una consulta ginecológica, pues no puedes ir a estas revisiones si tienes la menstruación, porque si no te altera los resultados, bueno, no te deja ver nada en los exámenes más pélvicos. También, pues, un tip muy importante es que si tienes alguna duda, inquietud, pues la apuntes en un papel y que se lo comentes. Y después, este tema lo he incluido porque lo he visto muchísimo en muchos artículos y yo no le había dado importancia, pero creo que se tiene que decir, que es sobre el tema de depilación. Yo en mi caso no me lo he encontrado, pero que sepáis que si hay pelo o no hay pelo, eso no altera nada. Que eso ya es otro tema que ha creado la sociedad, pero por si alguna se planteaba si el pelo altera o molesta o pasa alguna cosa, no hay ningún problema. Vale. En el caso de las personas trans, yo la información que he encontrado es un hombre trans de mujer a hombre que no se ha sometido a una cirugía genital, de una cirugía genital. Si todavía tienen vulva, se tienen que hacer estas revisiones. Da igual si están en método de testosterona. Tienen que hacerse las revisiones, pero tienen que encontrar a un especialista, o una especialista que entienda su situación y que además, pues eso, que te sientas cómodo y al compartir tu historial médico, tu salud, preocupaciones y también por las intervenciones quirúrgicas relacionadas con el género. Vale. Los hombres trans a quien no se les ha extirpado los senos requieren exámenes de detección de cáncer de mama basados en pautas para mujeres cuya identidad y expresión de género coinciden con las características sociales estereotípicas relacionadas con el sexo asignado al nacer, vamos, el cis. En el caso que se te han extirpado las mamas y no es posible realizar una mamografía, pues te hacen una resonancia magnética o una ecografía para examinar tu tejido mamario. Vale, deben hacerse un chequeo, deben hacerse una ecografía mamaria, más que nada porque tanto hombres como mujeres, porque tienen tejido mamario y claro, al someterse a una cirugía y al quitarse el pecho, todavía tienen ese tejido mamario que, aunque no haya un gran riesgo de padecer cáncer de mama, todavía hay al menos un 1% o un 2%. En el caso de la salud pélvica, también están en riesgo de tener cáncer de cuello de la matriz, de los ovarios o del útero. Y además si tienen estos órganos. Además es cierto que ya que sea que tomes testosterona o no, se tienen que hacer. Después, ahora serán los mismos exámenes que he explicado anteriormente, se les hará un examen pélvico y una citología vaginal. En el examen pélvico, pues, como todo, se verifica si hay algún problema, se examinan los genitales y en su caso, pues, le pondrán un instrumento con bisagras de plástico o de metal, bueno, que es como el espéculo, que no he encontrado la imagen, que eso es como que les ayuda más a abrir la vagina y su cuello de la matriz. En el caso de fertilidad o prevención de la fertilidad, si tienen útero o ovarios y no se ha sometido a ningún procedimiento de esterilización, todavía se pueden quedar embarazados. Si tienen vagina, si tienen sexo vaginal con hombres cisgéneros,
es cierto que incluso si tomas testosterona o tienes periodos irregulares o no los tienes, pues te puedes quedar a pesar de que la probabilidad sea muy poca, pero no nos tenemos que confiar porque la testosterona no es un anticonceptivo. En el momento que queremos prevenir el embarazo, pues utilizamos, utilizamos un anticonceptivo de barrera, como el preservativo, o podemos mirar si se puede combinar con nuestras testosteronas. Todo eso pues se tiene que comentar a tu caso a tu profesional y él te dirá el método más adecuado. En el momento que deseas quedarte embarazada, en su caso embarazado, pues si se toma testosterona tendrá que dejarlo y ver cómo el uso de hormonas puede afectar a su fertilidad. También se tiene que decir que existen procedimientos que permiten llevar a cabo un embarazo o recolectar o congelar óvulos no fertilizados o tejidos ováricos para su futuro. Los métodos para pueden incluir medicamentos o procedimientos quirúrgicos y normalmente están disponibles en centros especializados de fertilidad. Pero estos procedimientos son bastante costosos, aviso. También pues ir al ginecólogo o ginecóloga pues puede ayudar a una persona a estar en la imagen corporal, ya que él o ella te asesorará o te dirán asistir en grupos de apoyo. También pues en el momento que se quiera hacer el cambio de la operación genital o la testosterona, que es algo a saber porque a veces se piensa que en el momento que quieras pues hacer el cambio de género, pues se piensa que se tiene que ir a diferentes especialistas y en verdad no, con el ginecólogo o ginecóloga te pueden ayudar mucho y a veces pues te derivan a alguien que sepa más sobre tu situación. Y bueno, en conclusión, pues espero que este artículo ayude a diferentes personas con vulva que vayan dejando de lado ese miedo y vayan a las revisiones. Puedo entender pues lo que ha dicho Josefina, que el servicio, que no todos se pueden permitir un servicio sanitario privado, pero claro, ahora mismo, bueno, yo quería decir que por nuestra suerte en España podemos encontrar consultas ginecológicas de forma pública, así que nos excusa, pero claro, después encontramos el problema que ha dicho Josefina, así que con cariño me has destrozado la conclusión, pero en verdad... Joder, de verdad que lo siento mucho. Que no, Volvemos tranquila. a empezar y me callo, venga, ya está. No. Nada, todo muy bien. No, en verdad es una realidad que yo, por ejemplo, no la he tomado por alto y me tenía que haber informado y veo que en verdad las consultas son muy importantes. Tenemos que ser conscientes de nuestra salud, de estos tipos de salud que se deja apartada muchas veces por desinformación, pero tampoco podemos dejar de lado pues que a veces la sanidad que tenemos aquí en España pues no es muy buena, pero al menos se tiene que aprovechar. Y bueno, aquí es todo. Muchas gracias.